Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 15 de junio del año 2023. Bueno, hemos hablado durante este programa respecto de los resultados de la prueba CIMSE 2022 que se conocieron durante la jornada de ayer. Para profundizar en este tema está con nosotros el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de nuestra Casa de Estudios, Javier Bani, a quien le damos la bienvenida. Javier, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Manuel. Sí, Claudio. Manuel es el encargado audiovisual. Javier, bueno, estábamos hablando durante este programa respecto de los resultados de la última prueba CIMSE, tanto en matemática como en lenguaje, donde los resultados no son para nada positivos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahí en el CIAE respecto de lo que conocimos durante la jornada de ayer? Los resultados, por supuesto, que no son nada de positivos, pero que también no son una sorpresa en el sentido que sabíamos que después de una larga periodo de pandemia donde las escuelas estuvieron cerradas o no tuvieron clases presenciales más que cerradas durante un largo tiempo, Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo la escuela sin presencialidad en el mundo, de hecho. Efectivamente, eso iba a tener efectos negativos en los aprendizajes de los estudiantes. Pero yo creo que también lo que uno puede decir es que no son tan catastróficos como algunos auguraban los resultados, porque hay de dulce y a gras. Lo primero fue ver el lado del vaso medio lleno dentro de este contexto que por supuesto es negativo, pero el vaso medio lleno es los logros, resultados de aprendizaje en lectura en los niños de educación básica, efectivamente sorprenden en el sentido de la capacidad que tuvo el sistema respecto de mantener los logros de aprendizaje y cerrar las brechas por efecto de este cierre prolongado de los establecimientos. Entonces ahí no se observa efectivamente una disminución significativa de los resultados en cuarto básico en lectura. Yo creo que es una buena noticia. Eso no quiere decir que estemos bien, porque nosotros teníamos unos bajos resultados desde antes, efectivamente, en lectura, pero no hay una caída significativa. Pero así como esa es la parte del vaso, yo diría, media llena, la parte del vaso medio vacío es que efectivamente tenemos un dramático resultado en matemáticas. Y en matemáticas se observa una disminución muy significativa de los resultados, tanto en educación básica como en educación media, particularmente en educación media es bien dramático el resultado. Alrededor del 50% de los estudiantes de las jóvenes en educación media no alcanza ni siquiera un puntaje razonado, insuficiente en matemáticas y en lectura. Entonces yo creo que ahí sí tenemos efectivamente un desafío. Y parte de eso tiene que ver creo yo, con que efectivamente las políticas hacia la educación media y en general durante la pandemia también y el plan de reactivación integral del ministerio ha tenido menos foco en educación media y menos foco en matemáticas que lo que ha tenido en lectura. Si uno ve, la lectura tiene unas campañas comunicacionales, ha sido puesto como una tarea país, etcétera, y en matemáticas menos. Pero también hay que decir que es más difícil para las familias apoyar o acompañar a los estudiantes en matemáticas donde se requiere más conocimientos, más habilidades. Es más difícil que acompañar en la lectura a los estudiantes. Sí, vamos hay diferentes cosas por las cuales colgarse respecto de lo que usted ha mencionado, profesor, pero respecto de esta buena noticia, ¿no?, que podríamos decir en torno al lenguaje, porque efectivamente durante la última década por lo menos ha habido mucho énfasis en cuanto a reactivar la lectura, mejorar la capacidad de comprensión lectora de los y las estudiantes, producto de los resultados mismos que se veían no tan solo en el CIMSE, sino que por ejemplo también en la prueba de selección universitaria, en fin, donde al parecer en matemática había mejores resultados que lo que había en lenguaje. Pero ahora la cosa se revierte un poco, ¿no? Se revierte un poco el escenario. ¿Cómo orientar en ese sentido las políticas tomando en cuenta este nuevo mapa, ¿no?, que nos deja este CIMSE? Yo creo que sí, lo que sí sabíamos que en matemáticas, en el sistema escolar al menos, efectivamente en matemáticas teníamos mayores desafíos que en la lectura. Eso yo diría que es como siempre nuestros resultados en las pruebas internacionales y las pruebas nacionales en matemáticas han sido más débiles que los resultados en lectura.
Lo que pasa es que por otro lado sabemos que la lectura y la escritura son habilitantes para otros conocimientos, para otras habilidades. Sin esas habilidades básicas de lectura, de comprensión lectora, efectivamente es muy difícil el poder desarrollar habilidades en matemáticas, en ciencia, etcétera. Entonces, la política ha puesto mucho énfasis en las últimas décadas respecto de la lectura. Y lo que uno muestra es que lo que se observa es que en general había hasta antes de la pandemia un mejoramiento relevante en la lectura, pero no tanto o muy poco en matemática. Lo que nos da cuenta esto es que el esfuerzo, desde el punto de vista de la orientación de la política, hay que seguir haciendo los esfuerzos en lecturas que se han hecho hasta el momento, porque igual se sigue manteniendo una enorme brecha a nivel socioeconómico entre los estudiantes en el caso de la lectura, y hay algunas brechas de género también en el caso de la lectura, pero hay que poner un énfasis, diría yo, mucho más importante en matemática que lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que hay que hacer un fortalecimiento radical de la estrategia de matemática que está llevando el plan de reactivación, y en el esfuerzo que se está llevando yo llamaría a armar un plan de mejoramiento de la enseñanza y los aprendizajes en matemática para los próximos 5 o 10 años, que sea de verdad una cosa que sea transversal y de consenso. Y por otro lado, creo yo, lo que nos muestran estos resultados es que la educación media ha estado algo abandonada o huérfana de políticas más sistémicas, porque han habido algunas políticas, pero que han sido más bien hacia unos pocos establecimientos más bien focalizados o grupos de establecimientos pequeños, pero no algo más sistémico o más comprensivo sobre la educación media, y ahí tenemos algo que hacer muy importante. Sí, precisamente respecto de la educación media le iba a preguntar, porque efectivamente uno puede pensar en políticas de mediano plazo que, por ejemplo, para los estudiantes de educación básica que rindieron este CIMSE, pueden notar sus efectos, ¿no? En unos años más, cuando, por ejemplo, ingresan a la educación media, etcétera. Pero respecto de los estudiantes que, por ejemplo, rindieron este CIMSE de educación media y tuvieron estos malos resultados, no hay mucho tiempo para ayudarlos o ir en su apoyo para que efectivamente puedan recuperar aquello que perdieron durante este periodo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, uno es que efectivamente es urgente. Es como no podemos dejarlos entregados como, bueno, ya no se puede hacer nada. Es como, yo creo que eso no es éticamente posible. Lo que hay es como hay que hacer una estrategia de probablemente aceleración del aprendizaje, porque efectivamente esos jóvenes tienen una brecha muy relevante. Entonces no es solo un tema como que hay que hacer bien las cosas ahora en tercero medio y ver cuáles son los objetivos y los contenidos que había que pasar en tercero medio, sino también hay que ir hay que tener un buen diagnóstico para saber a dónde hay que ir a recuperar esos estudiantes, cuáles son los contenidos, las habilidades que no adquirieron en estos últimos años y que es necesario recuperar, porque particularmente en matemática es necesario unos ciertos bloques de aprendizaje para efectivamente avanzar hacia hacia otros temas, hacia otras habilidades más complejas que a desarrollar. Entonces, yo diría, urgencia, eso es lo primero, es como respecto de eso. Segundo es un refuerzo de lo que se está haciendo. Si seguimos haciendo lo mismo, aunque lo hagamos bien, no vamos a lograr. Hay que hacer algo distinto. Hay que acelerar el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque va a haber que hacer lo que típicamente se hace probablemente en 4 años, va a haber que hacerlo en un par de años. Entonces vamos a tener que acelerar el aprendizaje. La priorización que se ha hecho el currículo es muy relevante. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que no pueden ningún estudiante egresar de la educación media sin haber adquirido esas habilidades y esas competencias? Y focalizarnos en esa para que todos puedan efectivamente tener unas buenas oportunidades en su trayectoria futura. Sí, profesor, hay un tema que tiene que ver con nuestro sistema educativo que por lo menos uno percibe, a lo mejor puedo estar equivocado, usted me corrige, pero efectivamente cuando salen estas noticias, ¿no? Respecto de estas necesidades urgentes en términos de que el SIM se revela que en lenguaje, que en matemática hay resultados, hay carencias, hay urgencias que atender, las soluciones que se proponen de algunos sectores van orientadas precisamente en esa línea. Si hay problemas en matemática, vamos con matemática. Si hay problemas
del lenguaje, hay que fortalecer la lectura y la comprensión. Pero como que no se orienta, o por lo menos no se comunica la necesidad de una educación más formal, más integral, perdón, que hay una formación más integral de los estudiantes y que además no se circunscriba, por ejemplo, a la hora de clase, a lo que pueda ocurrir en el aula, perdón, sino que también respecto de lo que pasa fuera de ella, los entornos de las comunidades educativas, los entornos familiares de los estudiantes, la capacidad que tienen esas familias, por ejemplo, de ir en apoyo o de complementar lo que a su vez se suministra en la sala de clase. ¿Cómo abordar ese tema? Que claro, no es mucho más complejo, es mucho más profundo, requiere una visión más a largo plazo, pero muchas veces este tipo de noticias como que nos orientan hacia lo urgente y hacia lo corto, que también es muy, pero muy importante, pero se deja de lado esto otro. ¿Cómo poder complementar eso? O sea, yo creo que tienes razón, que es como generalmente cuando salen estas noticias tiene lo bueno que ponemos un foco en los aprendizajes y que eso es muy relevante y que son sobre aprendizajes que son claves para el desarrollo futuro de los niños y jóvenes. Pero a veces nos olvidamos respecto de lo más integral, sobre estas otras cuestiones que son parte de la experiencia educativa. Pero convengamos que la agencia, de hecho en la presentación que hizo ayer de los resultados, también evalúa otros indicadores de desarrollo personal y social. Y la agencia ha hecho un trabajo, un esfuerzo importante respecto de colocar eso en la agenda, que a veces no es fácil, como tú bien dices, porque se queda en lo corto, porque los medios de comunicación toman más bien los rankings respecto de un resultado cuantitativo, esto es más complejo de medir, este tipo de cuestiones y todo, y es como, es cierto que es más difícil de colocar en la agenda, pero la agencia ha hecho un trabajo bien relevante al respecto de eso. Y lo que sabemos es que, y aprendimos en la pandemia, escucha un poco a golpes, ¿no? Es como a la fuerza, pero es como que de verdad el bienestar subjetivo de los estudiantes y de los docentes es muy relevante y tiene efectos en los aprendizajes en estas otras disciplinas, en estos otros campos más tradicionales, si tú quieres. Es como y que tan importante como una buena didáctica, unos buenos conocimientos sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre lenguaje, son sobre el trabajo que hacen respecto del bienestar subjetivo, sobre el proyecto de vida de los estudiantes, sobre cómo lo pasan efectivamente en el colegio, sobre la relación con sus compañeros, los problemas de convivencia, que justamente ahora, dado la falta de presencialidad, han aumentado de manera muy relevante y es una cuestión que efectivamente hay que abordar y que el plan de reactivación del integral, como se llama de hecho el ministerio, uno de sus componentes es justamente los temas que tienen que ver con convivencia, con bienestar subjetivo, y que efectivamente en las noticias a veces aparece menos, aparece poco, es como yo diría como en la agenda más mediática, si tú quieres. Lo otro, diría yo al respecto, es que lo que sabemos, particularmente en educación media, que es donde los resultados fueron más dramáticos, más débiles, es que no podemos seguir haciendo lo mismo. Una parte de los problemas es que los estudiantes también dicen que muchas veces son poco motivadores en las clases, que son bastante tradicionales, que hacen cosas que a lo mejor tú y yo cuando estábamos en el colegio también se hacían y que no han cambiado tanto, y que de verdad la innovación desde el punto de vista de hacer una didáctica, una forma de enseñar más atractiva, más interesante, más innovadora, efectivamente es un desafío. No podemos, como han dicho muchos académicos, es como volver a lo mismo. Tenemos que también aprovechar esta cierta crisis a propósito de los efectos de la pandemia. Tenemos que aprovechar no para recuperarnos solamente los aprendizajes, sino para transformar el sistema educativo. Y una parte importante de la transformación del sistema educativo tiene que ver con la innovación en la pedagogía, es como en la manera de hacer las cosas. En eso tenemos que hacer un esfuerzo más relevante desde el punto de vista de que se desarrollen los aprendizajes, lectura y matemática, pero también estas otras habilidades que algunos han llamado habilidades del siglo XXI y que hemos aprendido que son tanto más relevantes que las habilidades más tradicionales. Ujú. Profesor, por último, respecto del otro gran problema que tiene nuestro sistema escolar a partir de la pandemia, que es la deserción, ¿no? Los altos niveles de deserción escolar, que incluso no está contemplado sus efectos en esta prueba CIMSE, porque básicamente esos estudiantes no rindieron esta prueba, y que no son pocos, ¿no? Es un número no menor de niños, niñas y adolescentes que por una u otra razón no han vuelto al sistema escolar.
¿Qué se debe hacer en ese sentido para recuperar a esos estudiantes? Yo creo que tenemos dos problemas. Hay unos que efectivamente desertaron del sistema escolar y que tenemos que ir a recuperarlo. Y literalmente hay que hacer dos cuestiones, diría yo. Es como, una es ir a su casa, ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Esos estudiantes no están en el colegio, no sabemos muchas veces, no sabemos de ellos hace, los colegios no saben de ellos hace un buen tiempo, etcétera. Han tenido múltiples dificultades que no las conocemos, entonces se requiere un trabajo de ir a buscar a esos estudiantes a sus casas y saber qué es lo que ha pasado, cómo los podemos ayudar. Y una segunda cuestión que hay que hacer, yo creo, es que en el caso de estudiantes que ya han desertado hace bastante tiempo, se requieren escuelas que muchas veces se han llamado de segunda oportunidad, ¿no? Es como aulas de segunda oportunidad, donde uno no puede pensar que esos estudiantes después de, no sé, un año, 2 años, etcétera, van a volver a a una escuela y una sala de clases tradicional. Es como han perdido muchos de los hábitos por distintas razones, etcétera. Entonces se requiere una estrategia más flexible, diferente, etcétera. Y hay efectivamente escuelas y aulas de clase de segunda oportunidad y hay que trabajar con eso. Pero yo creo que ahí tenemos un segundo problema en esa área, que es el tema de la asistencia. Lo que sí sabemos es que la asistencia tiene mucho efecto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Eso sí lo sabemos y eso sí lo podemos estimar y medir ahora con estos resultados. De cuáles estudiantes tuvieron más asistencia a clases, de cuáles escuelas abrieron antes o después, o tuvieron más tiempo cerradas, y vamos a poder estimar efectivamente el efecto que han tenido en los aprendizajes esas decisiones o esas dificultades. Y ahí efectivamente también hay que hacer un trabajo de cómo lograr aumentar la asistencia de manera que lleguemos a que todos los niños efectivamente asistan regularmente a la escuela. Asistir a la escuela es muy, muy importante. Mantenerlas abiertas las escuelas, a pesar de las dificultades que pucha, ahora estamos viviendo justamente, es muy importante. Ya perdimos en la pandemia un gran tiempo, un tiempo enorme, gigante, y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Profesor Javier Bani, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE de la Universidad de Chile, agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. A ti también, muchas gracias. Que ahora sí, Claudio. Sí, un Sí. abrazo, que esté bien. Chao, estés bien, adiós. Ahí estábamos conversando respecto de la prueba CIMSE, son las 9:52. Mencionar, por cierto, que usted puede revisar información relativa a este tema en nuestro diario electrónico radio.chile.cl, donde además puede encontrar otras informaciones que ya están ocurriendo a esta hora de la mañana, como por ejemplo el inicio de la formalización en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que incluso se ha especulado que puede arriesgar prisión preventiva si es que así lo determina el tribunal a partir de esta investigación por los delitos de fraude al fisco, asociación